encuentro con Jordi Olé, quien tengo entendido que es voluntario en Acción Solidaria. Jordi, ¿nos puedes contar un poquito el trabajo que haces en esta fundación tan maravillosa? Bueno, pues mira, aquí soy voluntario desde hace, más que voluntario, es colaborador desde hace unos 40 años, hace ya un poco de tiempo, y después, una vez jubilado, pues hemos entrado a hacer voluntariado aquí en una casa. Bueno, sí, ahora estamos trabajando con un grupo que hacemos, en este caso hacemos las primeras entrevistas cuando llega el emprendedor con el proyecto, hacemos varias personas, hacemos la primera entrevista y a partir de aquí, si es todo correcto, entonces se pasa este proyecto a una mesa de unos 15 tutores, 14, 15 tutores. Entonces, si se valora el proyecto, si entra dentro de un marco de la fundación, si es en este caso, si es positivo, pues entonces la mesa esta adjudica un tutor, y este tutor es el que, junto con el emprendedor, harán el estudio y la valoración de este proyecto. El tutor lo volverá otra vez a la mesa, y esta mesa es la que valorará si económicamente y socialmente pues puede adjudicar el crédito. Y en cuanto a aquellos emprendedores que ¿vienen con proyectos grandes, pequeños? ¿Qué tipo de proyectos más o menos vienen? Normalmente son proyectos, vamos a decir, medianos, pequeños, son tipo de negocios, pueden ser comercios, pueden ser pequeños talleres, pero normalmente estamos dentro de esta línea. Mi nombre es Marc Pons Ferrer y estamos en la librería La Tribu, que gestiona la cooperativa Alcabás de la Lisa. Nosotros, nos pusimos en contacto una vez buscamos financiación para el proyecto, y ellos nos ayudaron primero a través de un asesoramiento. Lo que pasa es que también es verdad que lo teníamos ya muy trabajado, entonces todo fue muy ágil y nos dio una financiación para poder seguir adelante. Estamos ubicados en Sant Andreu de Palomar, en la calle Pons y Gallarza, número 30, muy cerca, en el centro, cerca de Plaza Orfila. Nosotros lo definimos como librería familiar, ¿de acuerdo? Hay libros para todas las edades, tanto el 50% aproximadamente es libros de literatura infantil y juvenil, y el 50% restante es de adulto, tanto ficción como no ficción. Y nos gusta pensar que generamos tribu literaria, o sea, comunidad literaria, con el libro como eje de esta comunidad. Me encuentro con Uriol Romances, quien es presidente de la Fundación Acción Solidaria. Uriol, me gustaría saber cómo llegó a ser esta fundación, cuál es la historia. Nuestra fundación empezamos en el año 81, es decir, actualmente ya estamos con 39 años casi. Fue debido a que en aquellos tiempos había una situación muy precaria en el mundo laboral, con muchas personas que se quedaban sin trabajo, y entonces un grupo de personas decidieron hacer un fondo para paliar esta situación. Este fondo con el tiempo ha ido creciendo, y actualmente estamos haciendo préstamos sin intereses a toda aquella persona que tiene un proyecto y que es emprendedor, y que por lo tanto no puede acceder a los fondos bancarios habituales. ¿Y qué naturaleza tienen estos proyectos?
Los proyectos que vienen a Acción Solidaria contra la TUR son de un abanico muy amplio, que van desde personas que tienen una habilidad y que necesitan adquirir herramientas para llevar a cabo esta habilidad, y a lo mejor necesitan 1.000, 1.500 euros, y nosotros esto lo facilitamos este préstamo para que adquieran estas herramientas. Y vamos, desde esta situación digamos de personas con habilidades a personas que son emprendedoras, que quieren hacer una autoocupación y que tienen un proyecto del sector muy variado, ¿eh? Tocamos, digamos, todos los sectores de servicios, de personas que tienen negocios, de personas que tienen una cualidad adquirida, es decir, una manualidad, hasta también empresas de inserción y cooperativas. Es decir, desde personas que con 1.500 euros tiran hacia adelante su proyecto, a cooperativas que podemos llegar a los 20 o 30.000 euros. Si una persona quiere colaborar tanto económicamente o ser voluntario, ¿qué puede hacer? Bien, dirigirse a través de nuestra web. En nuestra web, si quiere colaborar económicamente, lo puede hacer a través de la web. Si quiere ayudarnos como voluntario, pues también a través de esta web pueden solicitar una entrevista y iniciar una trayectoria, tanto si quiere ser donante como si quiere ser voluntario. ¿Tienes algún mensaje que quieras darle a aquellas personas que quieren emprender con ustedes? A ver, lo más importante para un emprendedor es de que sea conocedor del sector donde va a trabajar. Es muy importante de que todo el plan de empresa, el plan contable, si no lo hace el propio emprendedor, sí que esté asesorado por alguna persona que le haga toda la relación, todos los números, para ver que lo que realmente va a emprender tendrá un buen fin. Es importante de que todo este proceso el emprendedor lo viva y sea él el que primero se convenza de que realmente esto tiene visos de llegar a buen puerto, ¿eh? Y aquí, acompañada de Uriol Romances en la Fundación Acción Solidaria contra la TUR, nos despedimos. Gracias por venir a vernos. Gracias a ustedes. Espero que la hayan pasado muy bien. Nos vemos en nuestras próximas rutas.